Hola, muy buenos días. Quiero dejarte con este pequeño mensaje y le he puesto permanece en el camino del Señor. Dos consejos que hemos visto y esto ayuda a nuestra vida de fe. El apóstol Pablo le ha hablado sobre permanecer en la palabra de Dios y esta debe ser nuestra prioridad como hijos de Dios. Tener un buen hábito de lectura y lo segundo es permanecer en el camino del Señor. Nuestra lectura está en esta segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo y vamos a ver los versículos 5 y 6 de este capítulo 4. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. En cuanto a mí, verso 6, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. En nuestra vida diaria vamos a pasar por diferentes situaciones, ya sea en nuestro trabajo diario o si estás en algún área de servicio en la iglesia. Por tener momentos, parece que esos momentos nos van a sacudir y nos vamos a sentir contrariados, tal vez presionados. Y es cuando debemos mantener nuestra paz, es cuando debemos evitar reaccionar de manera apresurada. Recuerda que son tiempos para probar nuestra fe, para probar nuestro carácter. El mantenernos enfocados nos hará estar alertas ante la tentación y podemos resistir la presión. La tarea o el trabajo que llevas tiene grandes responsabilidades. El apóstol Pablo le dice, no te preocupes por las demás personas, se trata de ti, de tu labor en la iglesia y de la responsabilidad que tienes. Recuerda que eres ejemplo para otros, para aquellos que están iniciando el camino. Y qué tremendo, porque Timoteo debe enfocarse en la palabra de Dios y en el trabajo que tiene por delante. Muchas veces dejamos a un lado ciertas cosas porque las presiones, las situaciones, tal vez laborales o ministeriales o de servicio, nos causan conflicto y olvidamos que nuestra labor y nuestra tarea tiene una finalidad mucho más grande. Tres cosas que podemos aprender aquí, que el apóstol Pablo le da a Timoteo, a su hijo en la fe, que nos pueden ayudar. Y lo primero que le dice en este versículo 5, mantén la mente clara. Siempre tenemos la elección a escoger. Podemos engancharnos con los problemas o podemos dejarlos pasar. Si Timoteo se distrae o pierde el enfoque, no podrá cumplir con su labor. Y Pablo le dice, pero tú, es decir, no te preocupes por las personas, por los asuntos. Tú debes mantener tu enfoque porque tienes una tarea que bendice a mucha gente. Puede ser en tu trabajo, la tarea y la asignación que tienes. Hay algo de ti que puede bendecir a alguien más. Lo segundo es, ocúpate en la buena noticia. No olvidemos la misión que tenemos y es compartir a otros la palabra de Dios, la obra en la cruz, anunciar el mensaje de salvación, de amor, de esperanza, de misericordia. Y te hago una pregunta, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Dios ha hecho algo? Y si tú puedes reconocer, Dios ha hecho algo en mí, entonces ya tienes un mensaje que compartir con alguien más. Y lo tercero es, enfócate en la obra del ministerio. Esta palabra ministerio significa servir a Dios y servir a las personas. Y hay varias razones por las que dejamos de servir a Dios. Lo primero puede ser el miedo. La tarea es muy grande. Lo segundo es la falta de fe, las preocupaciones y las presiones de este mundo, la crítica, el desánimo y desde luego el pecado. Tres cosas en las que Timoteo debe meditar y esto nos puede ayudar. Cuando podemos identificar cómo está nuestra vida y lo que está pasando en nuestro interior, entonces podemos orar y pedir ayuda a Dios para seguir sirviendo al Señor con alegría, con paz, con amor a la obra y a las personas. Qué interesante. Yo te hago esta pregunta, ¿cómo está tu vida? Tal vez estás cargado de muchas cosas. Pues tómate un minuto, tómate un tiempo y dile, Señor, me siento de esta forma, ayúdame. Y a medida que tú estás orando y buscando al Señor, Dios te va a dar la respuesta y Dios va a traer paz a tu vida. El apóstol Pablo pone
su ejemplo personal. Timoteo ha sido cercano, ha viajado con él, ha visto su vida. Y antes de conocer al Señor, dice que el apóstol Pablo era llamado Saulo, tenía un celo por Dios, tenía un enfoque equivocado. Hasta que conoce al Señor Jesús, tiene un encuentro, algunos diríamos un encontronazo, y lo pone en el camino correcto. Y fue de gran bendición para la iglesia en su época y extendió el evangelio. Y hasta el día de hoy seguimos aprendiendo de esa entrega y de ese servicio al Señor. Dice el verso 6, en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. Este versículo es tremendo porque nos habla de una vida que no se reservó nada. Gastó sus fuerzas, gastó su vida, tal vez su propio dinero, sus recursos, todo lo que tenía, y era para servir a Dios. Y es como Jesús lo expuso en la última cena o en la cena del Señor. Esta es mi copa que por ustedes es derramada. Y esta era una ofrenda que se llamaba de libación. Era derramada sobre el altar para el Señor. Y lo que se derramaba comúnmente eran líquidos, pero en su mayoría era vino o aceite. Y esto lo podemos leer en Génesis, cuando Jacob hizo un altar, y está desde luego en el libro de Levítico, capítulo 23. Jesús se ofreció por completo por nosotros. Y de alguna manera el apóstol Pablo toma esta idea donde está diciendo, todo lo que tenía que hacer, lo hizo. Y quiero dejarte con esta promesa que está en la primera carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 58. Escucha esto. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Algunas veces dudamos en hacer lo bueno porque no vemos resultados, pero no se desanime. Mientras tenga oportunidad de hacer lo bueno, hágalo. Su labor tendrá resultados eternos. Que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga.